El happening surge en los Estados Unidos, la versión que plantea la Rosalind Krauss, digamos. Mm, Surge porque un grupo de artistas, como artistas americanos del pop, básicamente, o sea, se empieza a interesar en ciertas relaciones que ocurren en el teatro, que son básicamente la relación espacio, tiempo y actor. Entonces, ¿qué se interesan? La figura del actor como de un cuerpo que puede producir un acontecimiento y de un cuerpo que puede relatar una historia, por una parte. Eh, del tiempo que el teatro acontece, tiene una duración. Y del espacio que en el fondo el actor, al representar y al actuar en un tiempo, se crea algo así como un acontecimiento. Entonces, esos tres elementos fueron muy determinantes creo que son como los años entre el tránsito del 50 al 60 en Estados Unidos. O sea, estaba el pop art, estaba Klaus Underwood, estaba Robert Rauschenberg. Y también la aparición de otros elementos aleatorios, que es la música de John Cage, ciertas experiencias que ellos realizan. Y que empiezan a trabajar con gente de teatro. Entonces hay varias vertientes. En George Segal, por ejemplo, George Segal toma la idea del actor, ya sea la escultura, digamos una representación teatral. No sé. mm. La única diferencia con la representación teatral es que él plantea que en el fondo la realidad es una escena, la realidad es representación y no establece una distancia con el espectador está al mismo nivel que la realidad. Digamos. O sea, todas las esculturas de George Segal están en el espacio uno a uno. Por la cinética, autores como, por ejemplo, Jan Tanguely hacen el homenaje a Nueva York, que es como un poco el primer antecedente de un happening. O sea, un objeto de arte que se mueve como un actor, perturba el espacio y tiene una duración temporal. Y se termina, se autodestruye. O sea, en el fondo el arte se convierte en un evento, en un acontecimiento, que solo va a tener después una vida en términos de registro. O sea, el arte se convierte derechamente a ser la producción de una experiencia. Ahora, los tipos también están bastante influenciados por el teatro artodiano, entonces por la necesidad de romper entre la distancia entre público y obra. De ahí una obra que se llama Relaché, de Man Ray, que Man Ray hace el escenario, que es una serie de focos, y en un momento determinado esos focos se prenden, y se prenden justo en el momento en que los actores desaparecen, y al prenderse el público hace así, y el público se convierte en parte de la obra. Entonces, a partir de esa experiencia, los tipos van ideando un dispositivo que es el Happening finalmente, que trabaja con la eliminación de todas las categorías que organizan la vida social, por la categoría de sujeto, la categoría de objeto, la categoría de tiempo cronológico, la categoría de espacio utilitario, la idea de la narración, o sea, los happenings no tienen principio, ni medio, ni fin, sino que más bien son un espacio intensivo, es una intensidad que parte y termina. Y con eso rompen, digamos, rompen la idea o sacan al sujeto del orden social en el cual se ha constituido y lo meten en una experiencia material, física, temporal, cuyo resultado debe ser una transformación del sujeto, una liberación de estas normas temporales, por ejemplo, espacio-temporales, cognitivas, si se quiere, y de las distancias y de estas normas del pensamiento occidental, que es la separación entre sujeto y objeto, y lo ingresan en un espacio que no tiene coordenadas jerárquicas. Es un espacio que está absolutamente desestratificado. Eh, el happening tiene una idea, la disolución del artista, o sea, no hay un creador, hay una creación, hay una perturbación. O sea, lo que pretende hacer el happening es perturbar un sistema sensorial constituido por una instancia social o de poder, que es básicamente la sensorialidad del sujeto y por ende su forma de hacerse una idea de sí mismo. Por eso ataca básicamente los sentidos y ciertas áreas como cognitivas a través del lenguaje, el sonido. Pero trabaja mucho con la onomatopeya, con el grito, y no establece separación entre objeto y sujeto. En el happening hay
los cuerpos se comportan como cosas y las cosas a veces se comportan como cuerpos, por ejemplo. Ahora, posteriormente a eso, empiezan a ver se empiezan a desprender los artistas que empiezan a hacer body art. Y ellos retoman, es algo que pienso yo, retoman estratégicamente, ¿no?, la distancia entre un público y una obra que había roto el happening, justamente para desarrollar actividades que puedan tener una resonancia ejemplar en el espectador. O sea, el body artista realiza ciertas rutinas que también de alguna manera participan en un aspecto liberador como el happening. O sea, mostrarle al espectador que yo no estoy condicionado a percibir el tiempo de una determinada manera, el espacio de una determinada manera, o a tener ciertas relaciones con mi cuerpo, sino que puedo abrir esas relaciones a otras. Pero necesito la distancia para poder mostrar eso. Y que el espectador posteriormente pueda replicar esas actividades o de cierta manera, por una observación, darse cuenta de que en el fondo él no tiene un cuerpo, sino que tiene una relación con el cuerpo que está mediada por un sistema. Básicamente, por eso hay body artistas de un espacio más fenomenológico, trabajan la percepción, body artistas como que trabajan más bien lo que pueden ser las semióticas no verbales, o sea, sabotean todo el sistema gestual y cómo ese sistema gestual está codificado. Y body artistas que trabajan más bien como un eje más Foucaultiano con los problemas de sujeción de poder que recaen sobre el cuerpo, en nuestras áreas críticas. Ahora, eso implica que el body art sería lo que hoy día hablamos de la acción de arte. Es parecido. Lo que pasa es que la acción de arte puede puede no tener público. Y hay body artistas que requieren del público justamente por esta vocación artística, esta vocación pedagógica, si se quiere. Demostrar que en el fondo hay otros mundos o hay otras formas de experiencia que básicamente recaen sobre el problema de la corporalidad. La acción de arte podría en el fondo sí tener una relación muy fuerte con el cuerpo o no. Podría ser una acción más bien de carácter semiótico, de carácter social. Podría no tener público. Igual dentro, la otra categoría que se mueve es acción de arte o performance o body art y performance. No puedo, el que establece la diferencia es Vito Conci, que él habla de performance cuando contempla en público y habla de acciones cuando son acciones de espacio privado, son acciones consigo mismo. Él establece esa categoría. Él realiza acciones que son espacios cerrados, que solo se ven después posteriormente por un video, por un registro, y las performances que él las relaciona con un contacto con el otro. Sea participativo, sea básicamente como de público. Pero entonces está más cerca del happening la performance. Pero no es. No tanto del happening, porque el happening tiende a ser un soporte que no articula contenido, es pura provocación. O sea, para los happenistas, como decir, ya establecer un contenido, entrar en una narración. Y la narración ya tiene que ver con un ingreso del sujeto en un plano significante. ¿Por qué es cuestionado eso? Porque de alguna manera se está cuestionando el sujeto inserto, capturado en los sistemas de representación. Entonces, digamos, el happening tiende a ser como todo lo opuesto al lenguaje. Y el no haber narración, o sea, el no haber libreto, sino más bien una coordinación de acciones, no hay la constitución de ninguna historia, o sea, no hay la constitución de ninguna representación. Hay básicamente provocación, transformación y experiencia, que posteriormente va a ser procesada simbólicamente por el espectador, o en su caso, si la provocación es tan extrema, podría llegar a un caso que el espectador realmente modificara su actitud frente a la realidad completamente. Claro, Esa es como entonces, la utopía. mirado desde ese punto de vista, la performance tiene plano significante, existe una narrativa, transcurre en una temporalidad determinada. Sí. O sea, de alguna manera la performance puede tener un guión. Igual la gran mayoría de los performistas hablan de una coordinación de acciones.
Pero muchos performistas trabajan con niveles simbólicos muy altos. Transgrediendo esos niveles simbólicos, replanteándolos, enfocándolos críticamente, pero básicamente se sostiene en cierta pauta narrativa. Ahora, esa pauta narrativa tampoco tiene la lógica del teatro ni del cine, ni la lógica de la historia, básicamente. O sea, no es progresiva, no tiene un inicio, un medio y un final, no es teleológica o teológica, sino más bien tiene una lógica como de producción de sentido, nada más. O sea, lo que pasa es que finalmente yo veo una serie de acontecimientos que, si bien no parten en un lugar específico ni terminan en un lugar específico, sin embargo, sin careciendo de esa estructura narrativa que a través de la cual yo leo todas las circunstancias de mi vida, a pesar de no pertenecer o de no participar de esa circunstancia narrativa que es principio, medio y final, tiene sentido para mí. Entonces con eso me hace de alguna manera ver que hay dimensiones no narrativas, o sea, hay dimensiones no representativas de las cuales yo participo, básicamente. Es un poco la ruptura en la narración, pero la narración tiene que ver con el orden de la historia y con el orden teológico, del origen, el medio y la salvación, que después la toma la historia con la idea de progreso. O sea, todo esto es necesario porque la liberación va a estar al final. De alguna manera, también la narración implica que mi vida se constituye como una historia, y todos los aspectos que están fuera de esa narración no son vivenciados por mí. Sin embargo, mi subjetividad participa de dimensiones no simbólicas o no narrativas. Entonces, gran parte de estas experiencias con el cuerpo, con el espacio, con la temporalidad, pretenden de alguna manera acercarnos a esas dimensiones que no están sujetas a una ley del significante. Oye, entonces esta experiencia estética actual, o sea, porque en el fondo, con estos parámetros de apertura, de modificación, de pérdida de esta lógica progresiva, sin embargo apelando a esta experiencia no narrativa del sujeto espectador, podemos entender la gran parte de la experiencia estética hoy. Aunque yo considero que el arte contemporáneo es muy narrativo, el arte de hoy, es muy temático. Algunos. Algunos más que otros, pero básicamente igual yo creo que el arte actual está más ligado a una estética de información. O sea, yo tengo que manejar información para ingresar al arte contemporáneo. Como que el arte moderno en su momento más de ruptura es como así justamente liberarme a mí de la información. Porque, digamos, el arte moderno piensa al sujeto como un sujeto sobrecodificado por el lenguaje. O sea, el sujeto está sobreinformado y por ende está anestesiado frente a la misma realidad, porque tiene demasiados como acolchamientos informativos que le permiten tomar una distancia emocional o afectiva del acontecimiento. O sea, yo sé que está muriendo gente cada 5 minutos en el mundo, pero sin embargo ese saber no me conduce a hacer nada, porque tengo la información y porque estoy abrumado de informaciones de ese tipo. Entonces, pienso yo en algunos momentos del arte contemporáneo, este retorno a esta especie de seducción por la información ha perdido una dimensión política muy fuerte que se dio en la modernidad.